Bueno, pues para mí es un lujo enorme estar aquí con vosotras, chicas, familias, organización. Yo creo que es importante que tengamos todos modelos, es importante que tengamos historias, ¿no? Historias que nos atrapen, que nos hagan pensar que podemos llegar, ¿no? Entonces, aquí este es un poco el objetivo de hoy, ¿no? El contaros mi historia y el que sintáis que realmente podéis llegar a puestos de responsabilidad. Yo creo que es importante también que para que una historia te atrape o para que un modelo resulte inspirador, tienes que pensar que tú también puedes y tienes que pensar que la persona que está aquí, en este caso yo, pues no soy un bicho raro y no ha sido fruto del azar el que esté al frente de una organización, sino que ha sido fruto del esfuerzo, de la formación, del tesón, pero sobre todo es algo que está en ti, es algo que tú puedes conseguir. Entonces, bueno, pues dicho esto, si os parece, pues empezamos. No tengo aparato para mover las diapositivas, entonces te iré diciendo, ¿vale? Ok. Bueno, pues, a ver, yo me llamo Ana y soy el experimento imperfecto de mezclar a un catalán con una cántabra. Entonces, en ese experimento imperfecto, no solamente salí yo, salió al mismo tiempo mi hermano Javier. Somos mellizos. Entonces, me parecía interesante y relevante y sobre todo justo nombrarle en esta historia porque él es como mi otra mitad. Pues yo no sé si tiene que ver el que seamos mellizos, pero realmente es como una parte importante de mí y realmente él me ha ayudado a conseguir pues, todos los logros que, bueno, pues que os vengo a contar. He dividido mi historia en 5 hitos, bueno, pues que creo que pueden ser importantes o pueden ser líneas divisorias para explicar un poco mi historia. Entramos, si os parece, en la parte del colegio. Vale, pues yo soy de Torrelavega, no os lo había dicho antes, he vivido allí hasta los 18 años, yo voy al colegio Nuestra Señora de la Paz. No sé si alguien de aquí, algunas chicas, sois de Torrelavega, alrededor sí, porque estamos cerca de Torre. Bueno, yo, bueno, pues era pues una niña pues una niña normal, ¿no? Era una niña sociable, era una niña cariñosa, era una niña súper responsable y quizá, pues precisamente por esa súper responsabilidad que tenía, pues era muy, muy buena estudiante. Y tenía una característica, que no cualidad, y os voy a explicar por qué, que era que siempre quería destacar, siempre quería ser la mejor. Y era una característica que a primeras pues puedes pensar, bueno, pues está fantástico, ¿no? Te ayuda a mejorar, te ayuda, bueno, pues a esforzarte, pero por otro lado, a mí en mi vida pues me ha ocasionado bastantes frustraciones. Y os voy a contar una pequeña anécdota. Cuando tenía 6 años o 7 años, mi madre nos mandó a una clase de inglés. Y en esa clase de inglés particular había una niña que es que era imbatible, ¿vale? O sea, sabía más inglés que los ingleses. O sea, para mí era como indestructible, no podía con ella. Me esforzaba, pero era imposible. Entonces, bueno, pues yo pues me las ingenié para contarle a mi madre pues 1000 y 1 historias de por qué no tenía que ir a esa clase de inglés. Mi madre, que es una persona muy lista, se dio cuenta de que algo estaba pasando, se dio cuenta de que, oye, ¿por qué esta niña no quiere ir a inglés? Y bueno, pues al final quedó un poco patente de que no quería ir a inglés porque había alguien mejor que yo. Entonces mi madre nos ha dicho, que además de inteligente es profesora, no sabéis la turra que me dio durante años para intentar modificar esa conducta. Bueno, pues además de ser una persona responsable, estudiosa, competitiva, bueno, pues me imagino cómo os pasará a vosotras, pues no siempre has querido ser una cosa en la vida, a veces no sabes ni lo que quieres ser. Y yo, bueno, pues ese era mi caso. Tuve mogollón de profesiones deseadas. Tenía hasta los 5 años, cuando me preguntaban en el cole, Ana, ¿pero tú qué quieres ser de mayor? Pues yo, o sea, decía que quería ser reina de corona, o sea, reina de monarquía. ¿Qué decís ahora? Vamos a ver, pues eso está un poco ya trasnochado, ¿no? Que se lo digan a Meghan, a Harry, ¿no? Que vamos, que dicen que no merece la pena. Pues yo quería ser reina. Hasta los 16 años más o menos quería estudiar medicina. Quería estudiar medicina porque en la familia de mi madre pues había una larga tradición de médicos y yo, que era una niña responsable, una niña bien, pues al final, pues qué mejor medalla que ponerme el ser o continuar la saga familiar. Vale, pues a los 17 años, pues seguramente pues la edad que vosotras tenéis más o menos, pues no tenía ni idea qué quería estudiar. Y en ese momento, pues yo tenía 2 referentes. El primer referente para mí era mi padre. Mi padre acababa de montar una empresa. La empresa más o menos tenía 3 años, 4 años de vida, y yo, pues os soy sincera, le veía poquísimo. Pero cada vez que le veía, cada vez que estaba con él,
pues me contaminaba con ilusión. Sinceramente no sabía qué hacía, ¿vale? O sea, no profundicé demasiado, pero yo decía, jo, es que qué ilusión tiene, cómo disfruta. Yo quería estar con él, pasar tiempo con él y quería sentir lo mismo que sentía él. Y por otro lado, yo tengo un tío, mi tío Gonzalo, que era pues, el típico triunfador. Pues era joven, guapo, súper buen estudiante, empezaba a trabajar en una empresa importante en Cantabria. Para mí era como el referente del triunfar. Ya sabéis que yo tenía ese angelito aquí de triunfa. Y entonces pues yo quería también ser como él. ¿Y qué tenían en común ellos dos? Pues básicamente que trabajaban en una empresa, ¿no? Entonces, ¿qué decidí estudiar? Pues administración y dirección de empresas. Además, se puede estudiar muchas profesiones para trabajar en una empresa, lógicamente, pero bueno, pues yo pues decidí esto. ¿Puedes pasar? Vale, pues llegué a la uni. En la uni normalmente, o la mayor parte de la gente, pues son unos años fantásticos, ¿no? Pues unos años donde son todo novedades, donde bueno, pues conoces gente que va a ser gente importante, donde tienes experiencias distintas, bueno, y mil y un cosas que pues probablemente no es el momento ahora de contar. Entonces, bueno, pues yo tengo que deciros que para mí pues fueron unos años muy malos, malísimos. O sea, yo en esos momentos pues tenía 18 años, estaba como en una crisis existencial, ¿no? Decía, pues no sabía quién era, no sabía lo que quería, estaba descentrada absolutamente. Y como os he dicho antes, pues que yo era ese tipo de persona que siempre quería ser la mejor, pues claro, ese descentre pues me estaba afectando mis estudios, pues que me iba mal, realmente mal. Empecé a suspender en la universidad, cosa que no conocía lo que era suspender. Entonces, bueno, pues se me juntó todo, una pedazo de bola de nieve que me comía, ¿no? Y entonces, bueno, en ese momento mi madre, que os he dicho antes, que es una persona pues muy observadora, ¿no? E inteligente, se le ocurrió plantearle a mi padre el que me llevara con él de viaje de negocios, que el que me enseñara una experiencia real. Vale, yo ahora me hace gracia porque cuando veo estos anuncios de la tele, por ejemplo el de Casa Tarradellas, que sale un niño que sale delante del ordenador repitiendo una y mil veces cómo le va a decir a sus padres que deja la carrera, pues yo era ese niña, o sea, eso en niña. Yo lo mismo, ensayaba en mi ordenador en plan, a ver, le voy a decir a mis padres esta noche que en vez de la licenciatura, no me atrevía a decir que dejaba la carrera, por supuesto, o sea, me mataban, pero decía, bueno, pues igual en vez de la licenciatura, pues hago la diplomatura, ya me quito un par de años. Bueno, pues no había manera, o sea, lo planteé, pero claro, me dijeron, para nada, o sea, es imposible. Total, que mi madre le plantea esto a mi padre, pues con el ánimo de motivarme o inspirarme y demás. Y me voy, pues con 19 años, la primera vez de viaje con mi padre, solos los dos, que para mí era una cosa súper importante. Mi padre, ya os he dicho que le veía muy poco, trabajaba siempre con empresas, con negocios, bueno, pues nunca nos habíamos ido ni de vacaciones. Entonces, pues me iba de viaje con mi padre y me iba de viaje a Barcelona. Era la primera vez que yo me subía en un avión con 19 años. Para mí era, pues eso, imaginaos, pues un lujo tremendo. Y llego a Barcelona y llego a la Feria del Embalaje, que es un poco la actividad a la que se dirigía la empresa. Y entonces allí veo a mi padre en acción, veo a mi padre con otros profesionales y realmente dije, coño, pues es que yo quiero ser como ellos, es que me gusta como son. O sea, les admiré en ese momento, dije, tengo que cambiar el chip, tengo que hacer un cambio con mi vida, ir otra vez a Santander, ponerme a estudiar a tope y cerrar esta fase para realmente trabajar. Y así hice. Yo estoy aquí que estudié como si no hubiera un mañana, pues efectivamente, o sea, todo lo que tenía pendiente, todos los cursos que me quedaban por delante, básicamente los resolví en un año y medio y pude finalizar mis estudios como tenía que ser. Al mismo tiempo, Javi y yo trabajábamos en la empresa de mi padre. Os he dicho que tenía una empresa desde hacía unos 4 años más o menos y entonces, bueno, pues estudiábamos por la mañana y trabajábamos por la tarde en la empresa. Bueno, trabajar, no sé si se le puede llamar trabajar, o sea, hacíamos acto de presencia allí y bueno, pues hacíamos pues 1001 tareillas, por ejemplo, o sea, se me ocurre ahora una para contaros, para que os hagáis una idea de qué es lo que hacían esos primeros años. Pues me acuerdo que, claro, era una empresa que fabricaba envases, ¿vale? Esos envases se metían en unas cajas y había que etiquetar, pues como pues, lo normal, el nombre del producto, el lote, la fecha de fabricación y demás. Y en ese momento, pues mi padre no tenía todo el sistema informatizado y la fecha no salía de forma automática. Por tanto, había que poner manualmente la fecha en cada una de las etiquetas de cada una de las cajas de cada uno de los palés. Pues imaginaos quién era la encargada de poner la fecha.
Entonces me tiraba horas, 5 horas, con un sello, pum, 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 poniendo fechas. O sea, esta era una tarea de las que empecé a hacer cuando tenía pues 18 años. Como eso, pues me tocaba pues, llamar a mensajero, como eso me tocó ser operaria cuando se necesitaba, me tocó ser pues, moza de almacén, me tocó ser técnico de calidad, me tocó ser de todo, ¿no? Porque era una empresa pequeña y al final se necesitaba. Y os tengo que decir que para mí fue una experiencia enorme. Al principio, pues como os puede pasar a vosotras, ¿no? Pues me quería ir a estudiar fuera, todas mis amigas se marchaban, pues que si Madrid, que si Navarra, pues ¿qué hacía yo aquí en Santander? ¿No? Decía, madre mía, se me cae el mundo. Pero al final, bueno, pues encontré un poco mi camino en la universidad, encontré mi camino en el trabajo, estaba ocupada, me sentía que iba aportando cada vez más y bueno, pues ha sido un aprendizaje que me ha servido muchísimo. Yo durante muchos años, después de esto, he sido responsable comercial de la empresa. Entonces, pues imaginaos cuando puedes explicar con un conocimiento profundo cómo se hace tu producto. Pues yo creo que eso es un plus y eso ayuda muchísimo a poder venderlo. Bueno, yo he resumido mi época de trabajadora como no salgo los jueves pero tengo pasta, ¿vale? También es cierto, no vamos a negar que, bueno, pues no podía salir como mis amigas el miércoles o jueves tal, pero cuando salía a tope porque tenía dinero y bueno, pues era así. Pasa, por favor. Vale, pues terminé la carrera, estuve unos meses trabajando, pero yo tenía pues esa gusanillo, ¿no? Ese gusanillo que maté y dije, bueno, pues yo me quiero ir, quiero conocer otros sitios, quiero trabajar en otras empresas. Y gracias a la Cámara de Comercio de aquí de Cantabria, pues encontré unas becas para estudiar, para trabajar en el extranjero. Y allí que me fui a París, un sitio estupendo, y me fui a trabajar a una consultoría, a Argos Consulting Group, que básicamente lo que hacía pues era ayudar a empresarios que querían instalarse en Francia, les ayudaba pues con todo, pues les ayudaba pues elaborando agendas comerciales, les ayudaba buscando pisos, les ayudaba buscando colegios a los hijos de los directivos, les ayudaba haciendo estudios de mercado, bueno, de todo, o sea, básicamente de todo. Y bueno, me está viniendo ahora a la cabeza y una anécdota que tengo es mi primer día de trabajo. Claro, yo nunca había trabajado con alguien que no compartiera mi apellido, o sea, mi padre, mi tío, mi hermano, pues una empresa familiar. Y el primer día que llego, pues estaba súper nerviosa y yo no sé qué me pasó, estaba mi jefa enseñándome pues los despachos, las oficinas, un sitio súper bonito, y yo no sé qué me pasó, me tropecé, me pisé un pie con el otro, yo no sé, me patiné, o sea, todo lo larga que soy, ¡pum!, al suelo. O sea, os podéis imaginar las caras de mis compañeras aguantándose la risa, o sea, de verdad que fue una entrada triunfal en el mundo laboral parisino. Con el tiempo, bueno, pues ya me contaron que sí, que efectivamente hicieron un grandísimo esfuerzo y que, bueno, pues se rieron bastante a mi costa. Pero bueno, pues continué, salvé ese primer escollo, ¿no?, de vida profesional y, bueno, pues estuve pues, aproximadamente 10 meses. 10 meses que para mí me aportaron muchísimo, tanto a nivel profesional como a nivel de experiencia, ¿no? Era la primera vez que salía de mi casa, la primera vez que me buscaba un piso, primera vez que abría una cuenta bancaria en el extranjero, que por cierto en Francia es un horror, no sé si os toca algún día, pero de verdad es horrible. Bueno, pues un montón de cosas que aquí en Cantabria con tus padres pues lo tienes bastante resuelto, pero cuando tienes que irte fuera y eres tú quien tiene que resolver, bueno, pues son cosas importantes. Y bueno, pues estuve esos 10 meses y me tocaba decidir que finalizaron mis prácticas y me tocaba decidir qué hacer. Tenía por un lado, podía quedarme allí, podía buscar otro trabajo, pues me gustaba, estaba integrada, tenía un grupo de amigos, y por otro lado sabía que en la empresa de mi padre en esos momentos pues estaba muy mal, o sea, tenía una situación económica muy, muy complicada. Y entonces pues decidí volverme, arrimar el hombro, echar un cable, irme con mi familia a la empresa otra vez. Y dije adiós a París y dije hola de nuevo a Formas y Envases. A ver, Formas y Envases, es como se llama la empresa. Tengo que contar la historia de mi padre. O sea, tengo que contar la historia de mi padre, si hablo de la empresa, porque mi padre es el típico emprendedor. Desde la organización me pidieron que hablara de emprendimiento, ¿no? Y bueno, pues para mí, mi padre es un ejemplo de emprendimiento. Mi padre, cuando era joven, siempre decía lo mismo. Yo quiero tener mi propia empresa, una casa con jardín y una extrusora. Él decía siempre lo mismo. Montó 3 empresas antes de Formas y Envases y las 3 pues le fueron mal. La primera con 20 y pocos años le fue mal. Bueno, estuvo trabajando un tiempo por cuenta ajena, montó otra, también le fue mal, montó otra, también le fue mal. Pero a la tercera o a la cuarta fue la vencida y nació Formas y Envases.
¿Y a qué se dedicaba la empresa ahora y entonces? Pues la fabricación de envases para alimentos. En esos momentos, básicamente, hacíamos envases para productos de pastelería industrial o frutas y verduras. Era una época en la que, bueno, pues todos los productores de alimentos pues buscaban diferenciarse, cada vez había una oferta mayor. ¿Y cómo se diferenciaban? Pues con los envases, pues un envase más grande o más bonito, o yo qué sé, los palmeritas o los lacitos colocados de esta manera, y es lo que él hacía. Era una especie de artesano de envases en donde ese envase estaba concebido para un producto y para un cliente, es decir, todo a medida, ¿vale? Entonces, bueno, pues 2008, cuando me vuelvo de París, ¿qué situación tiene la empresa? Aquí yo os he puesto finalmente bancarrota, pues por no decir otra cosa, ¿no? Pero realmente la situación era dramática. Ese mercado que hasta el año 2008 le había producido a mi padre, pues, bueno, no digo grandes beneficios, pero bueno, una actividad para ir creciendo, pues en ese momento ese mercado se caía. En ese momento, bueno, pues estaba en todos los medios de comunicación el colesterol, y efectivamente pues era un problema, ¿no? Intentaban pues cambiarnos, ¿no?, la manera de alimentarnos, dejar a un lado pues estos productos con colesterol, con demasiado azúcar, y pues orientarnos hacia otros. Y el problema es que mi padre hacía envases para esos productos que en teoría pues eran malos. Entonces, no es que perdiera clientes, es que el mercado se caía y estaba en una situación fastidiadísima. Entonces, antes de avanzar, me gustaría hacer una pequeña nota teórica. Como os he dicho, pues la organización me ha invitado para poder no solamente contar mi historia, sino también hablaros de emprendimiento, ¿no? Entonces yo quería explicaros y traer el concepto de intraemprendimiento. Pues ya sabéis que emprendimiento es desarrollar una actividad innovadora, ¿vale? Normalmente el emprendimiento tiene como fin montar una empresa, un negocio, trabajar para uno mismo. Pero tenemos el concepto de intraemprendimiento, que es desarrollar una actividad innovadora, pero en el seno de una organización que ya existe, ¿vale? El fin, pues normalmente es generar valor para la compañía. El valor puede no ser pasta, ¿vale? O sea, no todas las organizaciones tienen un ánimo lucrativo. O perdurar, que la compañía, que la organización perdure en el tiempo, sea sostenible en el tiempo. Y os he traído aquí unos ejemplos de ¿cómo se puede aterrizar esto de qué es intraemprendimiento? Pues intraemprendimiento puede ser aportar ideas para lanzar un nuevo producto o servicio, para abordar un nuevo mercado, puede ser construir o aportar ideas o generar una nueva comunicación, una estrategia de marketing nueva en la empresa, o incluso puede ser transformar radicalmente el modelo de negocio de la compañía, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Bueno, pues yo, al final, yo no soy una emprendedora al uso, yo no soy ni la fundadora de la compañía, ni la que montó el negocio, ni la que tuvo la idea, pero sí que he sido la persona que durante muchos años he dedicado todo mi esfuerzo a innovar, a pensar cómo salir de un bache, cómo salir de una situación, cómo revertirlo y que la empresa durara en el tiempo. No solamente lo he hecho yo, lo he hecho con mi hermano Javi, que es esta persona que veis aquí. Entonces, bueno, pues Javi y yo hemos sido intraemprendedores, cada uno en su dominio. Yo siempre me he dedicado a la parte comercial y mi hermano siempre se ha dedicado a la parte de producción. Y juntos hemos conseguido salir de esa situación que dejamos en el 2008 hasta convertirnos en una empresa de referencia como somos hoy. Aquí nos veis a los 3 miembros de la familia, mi padre, mi hermano y yo. Y bueno, si os parece, retomamos la historia pues donde la dejé. Por favor. Vale. Pues situación fatal, ¿vale? Fatal, como veis. En ese momento, año 2008, facturábamos 3 millones de euros, que podéis decir, son 3 millones de euros, es bastante. Bueno, pues puede ser bastante si no estuviera acompañado de 4 millones de euros de deudas. A ver, básicamente era un problema de ventas clave. Claro, vamos, o sea, no facturábamos lo suficiente para poder cubrir las deudas que teníamos y esas deudas las teníamos que pagar. Mi padre se había metido a invertir en una nueva fábrica, en un nuevo terreno, nuevos edificios. Bueno, pues al final era un montón de dinero que solamente había una manera de sostenerlo, que era con actividad, que era con facturación. Vale, pues estábamos en esta situación. ¿Me puedes pasar la diapo, por favor? Vale. ¿Qué es lo que podíamos hacer? Algo teníamos que hacer, porque o cerrábamos el chiringuito o continuábamos. Pero para continuar, algo había que hacer. Vale, pues teníamos claro, o al menos en la teoría, por dónde tenía que andar o cuáles eran las pistas que nos iban a permitir salir. Por una parte, el nuevo mercado. Como os he dicho antes, el mercado donde estábamos
se estaba derrumbando, no teníamos cabida. Entonces necesitábamos encontrar un nuevo nicho que nos permitiera crecer y que nos permitiera al menos llenar las máquinas que teníamos. Para encontrar un nuevo mercado éramos conscientes de que teníamos que hacer algo de forma distinta. Las empresas pues tienen que construir su propuesta de valor. Al final las empresas se dedican a vender bienes, servicios, productos, pero esos bienes, esos productos tienen que ser valorados por el cliente, porque si no, ¿por qué te lo va a comprar? ¿Qué sentido tiene? ¿Vale? Si tú quieres entrar a un nuevo mercado, al final tienes que... hay operadores ya hay gente que está aportando ese servicio, ese producto, pues tú qué vas a aportar, cómo lo vas a hacer, ¿por qué te van a comprar a ti? Pues tienes que plantear una propuesta de valor diferencial, ser distinto a los demás, aportar algo más. Vale, teníamos que construir nuestra propuesta y teníamos que invertir en tecnología. En el sector en el que estaba centrada la empresa es un sector de volumen, es un sector donde la tecnología marca la diferencia. No es lo mismo tener una máquina que fabrique 1000 envases al minuto que tener una máquina que fabrique 10.000 envases al minuto. Pues os podéis imaginar que la que fabrica 10.000 envases por minuto pues va a ser más competitiva, va a tener un precio más atractivo y al final pues se va a quedar con parte de o con la mayor parte de los pedidos. Si me pasas, por favor. Vale, os he contado qué es lo que teníamos que hacer y ahora os voy a contar qué es lo que hicimos. Entonces, bueno, he hecho grandes bloques por no teneros aquí hasta las 5 de la tarde. Entonces, bueno, pues en el año 2009 lanzamos nuestra gama de envases para productos frescos. Os comentaba antes que fabricábamos envases para galletas, cosas normalmente secas. Bueno, pues los productos frescos, que son carnes, pescados, verduras, bueno, pues en ese momento lanzábamos una gama. Empezábamos a ver que en los supermercados se cambiaba un poco el modelo de servicio. Se pasaba de esa carnicería con un mostrador asistido, donde el carnicero o carnicera te servía o te fileteaba la carne, te preparaba el pescado, lo que fuera. Se pasaba a un modelo en el que eras tú quien ibas al lineal y cogías un envase, te lo metías en tu carro y te ibas. Entonces, bueno, pues nos parecía que eso sí aportaba, nos parecía que eso podía aportar un valor distinto. Entonces dijimos, bueno, vamos a investigar y nos vamos a meter aquí. Oye, pues fue todo un éxito, porque lo que fue en esos años algo incipiente, al final se quedó como la manera en la que se hacía la compra para la mayor parte de las familias. Entonces, bueno, pues nosotros ya teníamos un mercado que crecía, teníamos oportunidades, pero ¿qué nos pasaba? Pues que no teníamos la tecnología necesaria para poder abordarlo. Y la tecnología necesaria no solamente eran máquinas que fabricaran envases, sino que eran máquinas que fabricaran envases a un coste competitivo. Entonces, la única manera que teníamos una solución que teníamos para abordar este tema era integrar actividades de la cadena de valor. Integrar actividades significa sumar actividades. En este caso, sumamos actividades que desarrollaban nuestros proveedores y nos fabricamos nuestra materia prima. Esto pues era un lío tremendo, pues eran máquinas completamente distintas. Por cierto, estas son las famosas extrusoras. Bueno, pues máquinas de mucho dinero, pues que necesitan muchas personas muy cualificadas, pero sí que nos permitían, bueno, pues al final fabricar el envase a un coste más económico. Teníamos ya las capacidades de extrusión, teníamos ya un producto, unos costes perfectos, o sea, podíamos ir a cualquier mercado, pero claro, para ir a cualquier mercado necesitábamos más máquinas, necesitábamos más edificios, necesitábamos crecer, porque éramos todavía pequeñitos. Bueno, pues todo lo que generó durante esos años la actividad de venta para productos frescos se reinvirtió en la compañía. Todo. Ahí tengo que decir que la familia, bueno, pues creo que ha apostado siempre por la empresa y, bueno, era nuestra vida, es nuestra vida. Y, bueno, pues se reinvirtió ¿para qué? Para poder crecer, Esto es como una ola, ¿no? O sea, una ola la coges o no la coges. Entonces, si coges la ola y la quieres coger y quieres surfearla bien, pues al final tienes que invertir y tienes que ir a por ella. Y eso es lo que hicimos aquí. Invertimos un montón de dinero para poder ampliar y coger bien esa ola. Pero claro, cuando vas creciendo, pues al final no todo es tan bonito. No solo se trata de fabricar. Al final necesitas un equipo. Y entonces, bueno, pues teníamos que dimensionar nuestra estructura. Teníamos que incorporar perfiles profesionales de talento, ¿no? de valor. Ya no solamente podíamos estar mi padre, mi hermano y yo, bueno, pues haciendo las 1001 cosas. Pues necesitábamos contratar gente, responsables, bueno, pues que lideraran los departamentos, que nos ayudaran, ¿no? Con una visión distinta. Y eso fue lo que hicimos. No solamente contratamos de fuera, sino que también fuimos a nuestra cantera, que era nuestra gente, y dijimos, bueno, la empresa está creciendo mucho,
necesitamos formarnos, necesitáis, muchos de vosotros necesitáis ampliar vuestras capacidades y competencias para poder gestionar puestos de más responsabilidad. Y entonces, bueno, pues promovimos que la gente de nuestra organización se formara. Entre ellos yo me formé también. Yo estuve haciendo un máster, un MBA en Deusto, para poder coger las competencias necesarias y poder liderar la organización. Yo ya veía que poco a poco, bueno, pues mi padre me iba orientando hacia puestos de gerencia. Hasta ahora yo había sido directora comercial. ¿Vale? Bueno, pues encontramos a las personas, nos formamos todos, pero nos dábamos cuenta de que había un problema. Es decir, veníamos de una organización muy piramidal, donde era, bueno, pues como os decía, mi padre, mi hermano y yo, donde, bueno, pues os pongo un ejemplo para que lo haga más fácil. Yo me dedicaba a las ventas, era responsable comercial, directora comercial, pero también al mismo tiempo, como era una empresa pequeña, era la directora de compras. Entonces, a mí me entraba un pedido por este oído, por el teléfono, yo lo traducía en cuántos kilos necesitaba comprar de materia prima o de otros productos o de otras materias y inmediatamente pasaba un pedido a mis proveedores. Claro, yo no podía, ya no tenía tiempo para hacer tanto las ventas como las compras o hacerlo bien, ¿no? Entonces necesitaba contratar gente y contraté, pero necesitaba enseñar cómo podía delegar esas actividades sin que fuera el gran teléfono escacharrado que durante tiempo fuimos. Entonces, bueno, pues en ese momento nos tocó redefinir todos los procesos, crear procedimientos, crear estándares. Ahí nos apoyamos en consultoras que tenían experiencia, ¿no? Implantamos el Lean Manufacturing en fábrica. Al final se trataba de reducir los desperdicios de tiempo, desperdicios económicos, desperdicios de materia, hacer que en formas y envases se trabajara de una manera determinada, ¿vale? Eso es lo que creamos durante mucho tiempo. Hasta ese punto, esto es el año 2019, bueno, pues al final surfeamos una ola enorme, ¿no? Y crecimos muchísimo. Crecimos, para que os hagáis una idea, crecíamos a ritmos de media del 30% anual, que es un montón. Incluso hubo años que crecimos al 50%. Creo que envejecí en esa época mucho. Pues había que digerirlo y fue bastante complicado, fue momentos difíciles. Pero bueno, año 19, bueno, pues ya habíamos crecido mucho. ¿Os acordáis que os ponía que en el año 2008 facturamos 3 millones de euros? Pues en el año 2019 facturamos casi 50 millones de euros. Pues imaginaos qué diferencia. Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros decíamos, bueno, pues hemos llegado hasta aquí solos, la familia. ¿Vale? Pero es que tenemos un camino, tenemos un recorrido y podemos seguir creciendo. Pero claro, para seguir creciendo necesitas implicarte, y ya os he dicho que en nuestro sector pues es una cuestión de invertir, es un sector muy intensivo en capital, necesitas invertir mucho dinero en tecnología para diferenciarte y claro, pues al final era un nivel de inversión brutal, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿y si nos asociamos con otras personas que tengan el capital y tengan nuevas ideas y tengan una visión más global? Nosotros hasta ahora todo lo que habíamos conseguido lo habíamos hecho en España, en Portugal, en Francia, pero ¿por qué no replicar nuestro modelo en otros sitios? Bueno, pues en el año 2020 entró en nuestro Consejo de Administración Tres Mares. Es un fondo de inversión que está participado igualmente por el Banco Santander, que todos conocéis. Y bueno, pues se sentó en nuestra mesa, donde siempre había sido gente Sastre, es nuestro apellido, bueno, pues gente distinta. Y fue un acierto enorme porque no solamente permitieron inyectar dinero a la empresa para poder abordar nuevos proyectos, sino nos dieron una visión muchísimo más amplia. Hasta ahora nosotros siempre habíamos crecido. Hay dos formas de crecer en una empresa. Una empresa puede crecer de forma orgánica y de forma inorgánica. De forma orgánica es sumar clientes, pues ir vendiendo cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y de forma inorgánica pues supone pues, adquirir otras compañías o adquirir o sumar otras actividades de la cadena de valor de tu producto pues, para hacerte más grande. Pues comprar empresas, absorber otras compañías, fusionarte, integrarte, bueno, 1001 fórmulas. A ver, nosotros de esto no teníamos mucha idea. Nosotros solo sabíamos fabricar más, vender más, coger más clientes y de esto sí que sabían nuestros socios, de hacer el negocio más grande, de escalar el negocio todo lo posible en nuestras fronteras y fuera. Y esto es un poco, este acuerdo entraron en nuestro capital en el año 20 y en el año 21, pues justo estamos de estreno. Se ha estrenado la compañía o ha abierto las puertas hace 2 semanas, OMT. OMT es One More Time y es una compañía que nos va a permitir fabricarnos a nosotros mismos la materia prima. Esto es un paso enorme, es algo importantísimo. Bueno, pues es el último logro y donde estamos a día de hoy. Si me pasas, por favor. Vale, Formaspac. Antes nos he contado un tema que es importante. La empresa se llama Formas y Envases.
pero a partir del año 2014 decidimos cambiarnos de vestido, ponernos de domingo y llamarnos Formas Pack. ¿Y por qué hicimos esto? Porque Formas y Envases, cada vez que llamamos al extranjero, mira, te llamo de Formas y Envases que te quiero ofrecer un envase. Pues que no te entendía nadie, ¿sabes? Formas y Envases, pero no sonaba nada. Y dijimos, bueno, pues si nos ponemos el apellido de Pack, pues es posible que solamente a la hora de conectar por teléfono, pues ya sepan un poco lo que puedes ofrecer. Y eso hicimos, y aprovechamos, cambiamos toda nuestra estrategia de comunicación, cambiamos la forma en la que llegábamos a los clientes, fue los primeros pasitos a ese Formas más global, y bueno, por eso ahora mismo, aunque la empresa se sigue llamando Formas y Envases, que es pues el nombre social, nuestra marca comercial es Formas Pack. ¿Y quién es Formas Pack o dónde hemos llegado? Bueno, pues hemos llegado a una empresa que factura más de 60 millones de euros, es una empresa que es líder en España dentro de nuestro segmento, es una empresa que emplea a más de 130 personas, prácticamente todas del área de Torrelavega, que ya sabéis que es un área bastante afectada, ¿no? Pues problemas de desempleo y bueno, falta de actividad empresarial. Y bueno, pues seguimos teniendo una estrategia de crecimiento, y una estrategia de crecimiento que creo que aporta valor. Es una estrategia de crecimiento basado en la sostenibilidad. Ahora os voy a explicar un poquito mejor este concepto de sostenibilidad, porque me imagino que estáis un poco cortocircuitando pensando, Formas y Envases hace envases de plástico, Ana viene y nos dice que es sostenible, el plástico es sostenible, hay algo que no me cuadra en la ecuación. Os voy a explicar realmente qué es lo que hacemos, ¿no? Nosotros fabricamos envases de plástico, pero ese plástico que utilizamos es plástico que procede de botellas de agua, de refrescos que ya han sido consumidos. Son residuos. Lo que todos tiramos en el contenedor amarillo, nosotros lo aprovechamos, lo lavamos, lo trituramos, lo fundimos y volvemos a hacer con ello envases de plástico. Envases de plástico con una característica. Los envases en general tienen muchas funciones. La principal es la de contener, proteger y permitir transportar. Pues nosotros en esa propuesta de valor diferencial dijimos, ¿qué más podemos hacer? Vale, pues nosotros lo que podemos hacer es ayudar a que se conserven los alimentos frescos durante más tiempo. ¿Y esto qué significa? Vale, pues significa que vamos a cambiar y vamos a sustituir la atmósfera que todos respiramos por una atmósfera especial, una atmósfera modificada que se llama, con un contenido mayor de CO2, que es un bactericida, para que esas bacterias, esos microorganismos que se generan a medida que va pasando el tiempo en la carne, en el pescado, pues se puedan parar. Se pueda parar ese crecimiento bacteriano y la carne dure más tiempo. Esto es un ejemplo. Jamón york, por ejemplo. Jamón york, antes íbamos todos a la carnicería, a charcutería y comprábamos 200 gramos de jamón york. Vale, esos 200 gramos de jamón york, si no te lo comías ese día o al día siguiente, esto apestaba en la nevera, sabía fatal, vale, esto ya no se podía comer. Pues con el tipo de envases que nosotros ofrecíamos, ese jamón york podía durar hasta un mes. Y podía durar hasta un mes en plenas condiciones, pero no era cuestión de magia, era cuestión de eliminar el oxígeno de la atmósfera en la que estaba contenido el envase. Pásame, por favor. Vuelvo a ese punto de plástico sostenible. Ana, no me cuadra nada. Llevo años o llevo muchos meses oyendo cómo los plásticos están destrozando nuestro entorno, cómo los plásticos están inundando mares, playas, que es verdad, es un problema y es un problema grave. Pero a mí me gustaría, yo no vengo a hacer campañas, yo os vengo a contar mi historia, pero sí me gustaría pues aportaros un nuevo punto de vista, ¿no? Para que tengáis otro criterio a la hora de decidir. A mí me gustaría empezar y explicar el por qué el plástico se ha impuesto. El plástico es un producto, es un material pues, que es ligero, es económico, es resistente, súper resistente, que ese es uno de los principales problemas que ha tenido en la gestión, es decir, es tan resistente que puede durar años y miles de años sin descomponerse. Por eso está en el mar, por eso está en las playas. Bueno, ¿por qué este cambio? ¿Por qué se ha impuesto? Bueno, pues realmente se ha impuesto porque aporta valor en determinadas circunstancias. Por ejemplo, ha habido una sustitución, vosotras no os acordaréis que sois muy jóvenes, yo tampoco me acuerdo, de vidrio en las bebidas de agua o gaseosas o lo que sea, un cambio de vidrio hacia plástico. ¿Y esto por qué ha sido así? Bueno, básicamente ha sido así porque se ha conseguido reducir el peso del envase una burrada. Para que os hagáis una idea, un envase de vidrio, una botella de agua de 1,5 litros, pues podía pesar 380 gramos. Pues una botella de la misma dimensión en plástico puede pesar 40 gramos. Y esto, bueno, pues decís, vale, pues muy bien, pesa menos. ¿Qué me aporta? No solamente no me disloco el hombro cuando voy a hacer la compra, vale, pero ¿qué más aporta? Bueno, pues aporta pues que
se consume menos energía a la hora de fabricarlo, se consume menos energía a la hora de transportarlo, se emite menos dióxido de carbono a la atmósfera, y eso es muy importante, muy, muy importante. Por otro lado, las bandejas que os contaba antes, las bandejas ya no solamente es que tú puedas mantener el alimento fresco durante más tiempo, sino que evitas que ese alimento se deteriore y se tire. La actividad que más impacto tiene en el medio ambiente es tirar los alimentos. Para poner en el mercado alimentos, carne o pescado, no sabéis la cantidad de energía y la cantidad de dióxido de carbono que se emite en la atmósfera. Pues al final todo lo que has emitido, si ese alimento va a la basura, ¿de qué ha servido? No ha servido de nada. Absolutamente de nada. Pues estos envases permiten que ese producto se mantenga durante más tiempo, tiene más tiempo de vida, puedes venderlo en más días y puedes evitar o retrasar tirarlo a la basura. Otro ejemplo también de sustitución importante ha sido en el ámbito de la medicina. Bueno, pues se han sustituido prótesis, viales, catéteres por elementos plásticos, y la razón principal no solamente es el abaratamiento, sino también el poder coger formas personalizadas, el poder reducir el riesgo de roturas, la durabilidad de los materiales. Bueno, pues al final el plástico se ha impuesto porque aporta un valor. Nada se impone si no aporta un valor, es un contrasentido. Pero al mismo tiempo, en la medida en la que muchos productos se iban sustituyendo hacia materiales plásticos, se iba generando un problema gigantesco en la gestión de los residuos. Porque aquí el problema real no es el plástico no es el culpable. O sea, los culpables somos todos los que somos responsables de la gestión de los residuos. Y los responsables de la gestión de los residuos, pues hay muchos niveles de responsabilidad. En primer lugar, los países. Los países, evidentemente, tienen que tener estructuras creadas para poder gestionar no solamente los residuos plásticos, sino todo tipo de residuos. Esto igual os parece, dices tú, bueno, pues en España, en Europa, esto está más que creado. Pues probablemente también se puede mejorar lo que hay. Pero en otros países, por ejemplo en Asia, hay un montón de países que la forma que tienen de gestionar sus residuos es verterlos al río. Y el río llega al mar. Y el mar, pues como los plásticos están concebidos y fabricados para que duren, pues es que no se van a degradar nunca. Bueno, pues esto es un problema. Pero también somos responsables la industria del plástico. Yo no me quito responsabilidad. Durante años nos hemos dedicado a fabricar, venga, pues hacer, y hemos generado un montón de tipos de plástico distintos. No solamente tipos de plástico, sino que nos hemos dedicado a hacer combinaciones, nos hemos dedicado a hacer las mil y un marranadas para ofrecer diversidad a nuestros clientes, propuestas distintas, queríamos ser diferentes, y en esa fabricación masiva no nos hemos dado cuenta de que era importante diseñar teniendo en cuenta que ese producto se tenía que reciclar. No podías mezclar materiales que dificultaran el reciclado, no podías fabricar envases de mil y un colores que luego cómo se podían separar. Pues no hemos pensado en eso durante muchos y muchos años. Y también son igual de culpables los departamentos de marketing de las empresas de alimentación, que al final buscaban diferenciarse de sus competidores. ¿Cómo se diferencia una pechuga de pollo de otra pechuga de pollo? ¿Cómo se diferencia? Es imposible diferenciar. Prácticamente pues sabe todo igual. Pues la forma que tienen de diferenciarse es con los envases. Pues yo pongo la pechuga de pollo en amarillo, venga, pues yo la pongo en transparente, pues yo la pongo así, pues yo la pongo asado. Yo la voy a poner en un envase mucho más grande, que cuando el cliente compre, parece que compra 2 kilos cuando realmente está comprando 500 gramos. Pues toda hay una serie de estrategias y herramientas de marketing en el que el eje principal son los envases para resultar más atractivos. Pero no solamente son responsables los departamentos de marketing de empresas de alimentación, también todos nosotros, vosotras, vuestras familias, todos somos responsables de que esos envases se depositen donde se tengan que depositar, porque hay una cosa que es importantísima. Para los materiales en general todos se pueden reciclar, pero para que se puedan reciclar primero hay que separarlos. Tú no puedes reciclar una amalgama de materiales, tú tendrás que reciclar los plásticos por un lado, los productos orgánicos por otro lado, el cartón por otro lado, pero hay que separarlo, y eso es un esfuerzo, que yo soy la primera que cuesta muchísimo separar, pero al final si no se hace, cuesta mucho y esos materiales no se van a reciclar. Entonces, al final todos somos responsables en esta gestión de los residuos. Pero tampoco quiero ser negativa, ¿no? O sea, que tampoco he venido aquí para daros una chapa de la mañana. Al final, yo creo que tenemos que pensar que en nuestras manos tenemos la capacidad en nuestras manos, en nuestro poder de compra, en nuestra decisión, en el momento que vamos a hacer la compra y decidimos, tenemos la capacidad de influir y tenemos la capacidad de redirigir a la industria. Y tenemos que pensar que con nuestra decisión de compra podemos hacer que esa industria se redirija hacia
actividades con menos impacto, porque lo más importante y lo que yo creo que os tenéis que quedar es que tenemos que intentar comprar productos cuyo impacto ambiental sea menor, ¿vale? No solamente el producto que compramos, la carne, el pescado, cómo sea, o el electrodoméstico, lo que sea, ¿no? Cualquier cosa. No solamente cómo se ha fabricado, no solamente cuánta energía ha consumido en su fabricación, no solamente de dónde viene, no solamente eso, sino el envase en el que está protegido, pues también efectivamente podemos elegir aquellos que tengan un menor impacto. Y en este caso, los de menor impacto no son... os lanzo una pregunta, a ver si me respondéis. ¿Vosotras qué creéis que es más sostenible? ¿Es más sostenible utilizar un recurso una vez? Un envase, lo utilizo, lo tiro, se destruye, desaparece. ¿O es más sostenible utilizar un recurso N veces, darle más vidas? Cojo un envase, lo tiro, lo reciclo, lo reutilizo, le vuelvo a dar otra vida, hago otro envase y vuelvo a hacer y vuelvo a hacer. Pues al final es mucho más sostenible pues esa economía circular, ¿no? Que es a donde vamos todos. Y esa economía circular solo es posible con aquellos materiales que tienen esa circularidad, que tienen esa propiedad de mantener sus propiedades mecánicas y técnicas durante sus diferentes vidas. Y el plástico, afortunadamente, ahí puede jugar un papel importante. Yo no vengo de defensora del plástico, yo defiendo que el plástico ha de quedarse donde aporta un valor y que el plástico no es malo per se, sino que al final podemos intentar sacar las ventajas, pero el sacar las ventajas que tiene de esa circularidad no tiene sentido, o no vas a sacar ninguna ventaja si no lo reciclas, y no vas a poder reciclarlo si no lo separas. Y en esa tarea de reciclaje y separación pues jugamos un papel importantísimo todos. Pues si pasas, por favor. Pasa por favor a la de atrás, que se me olvidó decir una cosa importante. Esta foto que veis aquí, esto es escama de botella. Os decía antes que nosotros reutilizamos botellas de agua, de refrescos, envases que ya han sido utilizados, los lavamos y los trituramos, esto es cómo queda, y esto es nuestra materia prima para fabricar nuevos envases, ¿vale? Esto es importante, entender que esos residuos son materias primas posibles para fabricar nuevas botellas, nuevos envases, nuevos recipientes.